El día de hoy les saludo a todos ustedes deseando que la paz de Dios esté en sus corazones, hermanos de la iglesia, la luz del mundo, amigos que ven y escuchan estos programas en Colombia y en otros países. Pues desde aquí de hermosa provincia Bello, Colombia, les envío un abrazo, un cordial saludo. Agradezco de antemano a algunas personas que se han suscrito a mi página en Facebook, al perfil. Y los invito también para que se sigan suscribiendo en mi canal en YouTube, que aparece como Criterio Reflexivo, y me encuentran como Hugo Alberto Zuluaga Alarcón también. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes, después de algunos días de dificultad, de tiempo más que todo, que me he visto impedido para seguir con este trabajo, pero pues lo vamos a retomar queriendo Dios. Entonces hoy quiero compartir con ustedes un tema muy interesante sobre la historia del pueblo de Dios sobre la faz de la tierra, como a lo largo de la historia del pueblo de Dios, desde el principio, desde que Dios empezó a formar su pueblo en la tierra, Él siempre ha levantado un hombre al cual Dios le ha manifestado sus propósitos, sus proyectos, ¿sí? Y entonces hoy quiero tratar con ustedes ese tema que es de sumo interés, porque hay algunas personas en el ámbito religioso pues que no comparten y dicen que cómo va a haber hoy un elegido de Dios en la tierra. Y yo te voy a probar a través de esta reflexión con unos soportes bíblicos de que hoy hay enviado de Dios en la tierra, porque el proyecto de Dios no se ha terminado, ¿sí? Porque Dios es inmortal, dice su palabra que es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Para ello yo quiero hoy invitarlos a leer en Primera de Reyes capítulo 1 verso 35. Yo tengo en mis manos la Biblia Reina Valera, como la pueden observar acá, ¿sí? Y vamos a leer ahí en el verso 35, dice: después iréis vosotros detrás de él. Bueno, voy a leer desde el verso 34. Dice: y allí ungirá el sacerdote Sadoc, y allí lo ungirán, el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Está hablando de la elección, de la unción del rey Salomón como rey sobre el pueblo de Israel. Dice: después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Eran palabras de Dios que le estaba hablando al profeta sobre cómo iba a ser la unción de Salomón, el que iba a suceder a David en el trono. Y dice acá el verso 36, estamos leyendo, repito, en Primera de Reyes capítulo 1, versículo 34, 35, y el que voy a leer es el 36. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: amén, así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gión. Bueno, estamos hablando de que Dios mismo es el que se pronuncia a través de sus profetas, ¿sí?, sobre la elección, sobre la unción de sus elegidos. Bueno, no quiero hacer muy largo el video, solamente pues voy a tomar algunos textos como reseña para sustentar esto que hoy vamos a hablar. Bueno, ahí vimos Primera de Reyes 1.35 y vamos a ver lo que dice Segunda de Crónicas capítulo 7 verso 18. ¿Sí? En Segunda de Crónicas 7:18 dice: yo confirmaré el trono de tu reino, le estaba diciendo Dios a Salomón. Yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Los invito para que analicemos las palabras que Dios le estaba diciendo a Salomón sobre el juramento que él le había hecho anticipadamente años atrás a David,
padre de Salomón. Y le dijo, yo confirmaré tu trono, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciéndole, no te faltará varón que gobierne en Israel. Miren qué importante aclarar este punto. Israel nunca estuvo, mientras que Israel estuvo obedeciendo los mandamientos de Dios, mientras que Israel quiso sujetarse a los mandatos, a los estatutos que Dios a través de Moisés les había dado, cuando les dio los 10 mandamientos y cuando les dio todas las leyes que tenía Israel, que aparecen en el libro de Levíticos, ¿sí? Y en el Éxodo también. Cuando el pueblo de Israel se sujetaba a esas ordenanzas, a esos mandatos de Dios, Dios siempre tuvo un hombre que dirigiera al pueblo. Nunca los dejó a la deriva, nunca los dejó solos. O sea, ese pueblo siempre tenía una cabeza visible, que era el elegido de Dios, el que Dios ponía al frente de ellos para que los dirigiera, para que los instruyera y para que el mandamiento de Dios estuviera siempre permanentemente presente delante del pueblo, y la dirección de Dios a través de ese hombre pues estaba con el pueblo. O sea, el pueblo nunca andaba solo, nunca andó solo, nunca andó a la deriva, no. Bueno, en Jeremías 33:17 vamos a mirar algunos textos, y es importante que los miremos. ¿Por qué? Porque ahí está la confirmación de lo que estamos hablando. Capítulo 17, dice, versículo 17, perdón. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Nuevamente aquí está Dios confirmando a través del profeta Jeremías esa promesa que le había hecho años atrás, muchos años atrás, a David. Porque así ha dicho Jehová, estaba ya retomando esta palabra el profeta Jeremías, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Por mandato de Dios siempre iba a haber un hombre que estuviera delante del pueblo para dirigirlo, para guiarlo. Estamos claros en eso, ¿cierto? Y en Isaías capítulo 42, verso 1, vamos a ver qué dice. Isaías 42, 1. Es importante tomar las escrituras para confirmar estas cosas. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Estaba hablando ya la profecía anticipada de Dios sobre el Hijo de Dios que iba a venir y que iba a guiar a las naciones a la justicia, a la paz, y que iba a traer vida y oportunidad de salvación, ¿sí? Entonces ahí dice muy bonita la profecía, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Ahí se estaba refiriendo el profeta de Dios que la justicia de Dios se iba a manifestar de una manera plena, maravillosa y misericordiosa para el mundo, para los hombres. Y estaba diciendo en esa profecía, no quebrará la caña cascada, esa que ya estaba en el ejemplo que ponía el Espíritu de Dios al dar esa profecía, ¿sí? Como esa varita de bambú que ya estaba muy fracturada por el paso de las carretillas, de las carrozas que jalaban las bestias y todo ese tipo de cosas, y ya estaban muy fracturaditas, pero mire, no quebrará la caña cascada. O sea, el Señor no venía a acabar de destruir esa varita de bambú que ya estaba al borde de ser desechada. No, venía a restaurarla. Dice, ni apagará el pabilo que humeare. Ese pabilito que ya estaba solo echando un poquito de humo porque ya se iba a apagar, el Señor iba a venir a encenderlo de nuevo con la llama del Espíritu de Dios, con el poder y la misericordia de Dios. ¿Sí ves qué bonito? Porque el plan de Dios se basa en la misericordia, en el amor, en la bondad y en el perdón. ¿Sí? Bueno, hasta ahí estamos claros. Y quiero leer acá para que miremos dos cosas muy interesantes. ¿Qué le ha acontecido? Ojo, ¿qué le ha acontecido al pueblo? En el caso hablemos del pueblo de Israel, ¿sí? Retomamos la historia
para hablar sobre estas cosas muy, muy remarcadamente. ¿Qué le ha sucedido al pueblo, o qué le sucedió más bien, cuando se apartaron de Dios? Cuando se iban en pos de la idolatría, en pos de las costumbres de los pueblos cercanos, que eran costumbres paganas, porque eran pueblos idólatras, que tenían sus dioses ajenos a Dios, y que Dios siempre ha aborrecido la idolatría. Vamos a mirar lo que dice en Jueces capítulo 17, verso 5. Yo los invito con esto a la reflexión, porque es muy importante que tengamos en cuenta esta parte que estamos mirando acá. Jueces capítulo 17, verso 5, lo pueden leer en su Biblia católica, lo pueden leer en la Biblia Reina Valera, ¿sí? Excepto la Biblia de los mormones, que ha sido una Biblia acomodada, ¿sí? Bueno, capítulo 17, verso 5 de Jueces dice, a ver, 17, 5. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó, a ver, perdón, estoy leyendo el 4, es el verso 5. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, me confundí un poquito ahí con el versículo, pero quiero retomarles bien para que entendamos de qué estamos hablando aquí, ¿cierto? Dice que hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, ¿sí? Dice, vamos a leerlo más bien desde el 1, el cual dijo a su madre, los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre le dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío, al saber ella que el dinero no se le había perdido, sino que era que su hijo lo había tomado, ¿sí? Y dice, y él devolvió los 1000 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición, ahora pues yo te lo devuelvo. Miren lo que pasaba aquí. En este tiempo ya Israel se había desviado de los mandatos de Dios y se había ido en pos de dioses ajenos. Y esta práctica, que es la que Dios más aborrece, es la que está recalcando aquí. Aquella mujer dice que había dedicado ese dinero para hacer, ella estaba diciendo en su desvarío, en su desvío, llamémoslo así, ¿sí? Que había dedicado ese dinero a Jehová para mi hijo, dice, y para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. O sea, ella en su ya desvarío dice que le había dedicado el dinero a Jehová, pero para construir una imagen de fundición, una imagen de talla, o sea, un demonio para adorarlo. Y los ídolos, pues, da testimonio la Escritura, que son aquellos instrumentos que Satanás ha utilizado para que el hombre le robe la gloria a Dios, ¿sí? Dándosela a un pedazo de yeso, un pedazo de madera, un pedazo de oro, etcétera, de lo que sea, ¿sí? Entonces dice que este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Pero miren lo que ocurría, en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Sí, quiero darme a entender con ese pasaje que leímos ahí, que el pueblo ya andaba perdido, andaba en su locura, en pos de los dioses ajenos, pero era porque se habían desviado de Dios y no había. Y cuando el pueblo se alejaba de Dios, entonces Dios los dejaba solos y no permitía que hubiera un rey que los dirigiera y que estuviera la mano de Dios sobre ellos a través del rey. Estaban solos, no había rey. Entonces por eso dice que aquí ese hombre, su madre y ese hombre hicieron esas cosas porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Y para ir como finalizando este video, para no alargarlo, quiero invitarlos a leer lo que dice en Oseas, capítulo 8, verso 4. ¿Sí? Oseas, capítulo 8, versículo 4.
Miren lo que dice. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no los supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Mire que Dios a través del profeta, o sea, le recalca al pueblo, ¿sí?, a través de este profeta, de que en el tiempo en que ellos estaban alejados, abandonados, desprotegidos de la mano de Dios por su pecado, por su maldad, por su desvío en pos de las imágenes y de los dioses ajenos, ¿sí?, entonces dice el profeta, le dice Dios al profeta, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Ojo, para que tenga en cuenta, usted amigo que me oye, en cualquier lugar, te invito para que reflexiones, que si no hay un enviado de Dios, no hay pueblo de Dios. Si no hay un elegido de Dios, no puede haber pueblo de Dios. Porque no es primero el pueblo, no, sino primero el que Dios elige y después, ahí sí, Dios empieza a constituir su pueblo sobre la tierra a través del que Dios elige. En eso estamos claros. Entonces, cuando ellos andaban en el pecado, en su desviación, alejados de Dios y en pos de las imágenes, de los ídolos y de las costumbres de los pueblos paganos, establecieron reyes porque se sentían solos, ¿sí? Dice, pero no escogidos por mí, los escogían ellos mismos, ¿sí? Y constituyeron príncipes, o sea, jueces que estuvieran juzgando al pueblo, dice, mas yo no los supe, Dios los tenía abandonados, ¿sí? Porque estaban en ese desvarío, en ese desvío espiritual. Importante recalcar, siempre Dios ha tenido un enviado al frente de su pueblo. Solamente que como el pueblo se rebelaba en contra de Dios, pues Dios los abandonaba y los dejaba solos, recogía al rey que tenía al frente de ellos y ya los dejaba en su desvío. Hay un privilegio muy grande para el que recibe al que Dios ha enviado, ¿sí? Es una palabra que habló el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, verso 40, y se los voy a leer acá. Ya estamos concluyendo, ¿sí? Pero es importante dejar claridad. Dice, en Mateo 10, 40 dijo el Señor Jesucristo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Fíjate bien cómo está diciendo de claro el Señor Jesucristo. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y le estaba hablando a los apóstoles, a los 12 que él había levantado. ¿Sí? Él les dijo, los que los reciban a ustedes, los que crean en su palabra, en el mensaje que ustedes anuncian, me están recibiendo a mí, a Jesucristo. Y luego dice, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Muy importante este punto para las personas que dicen, no, es que yo creo en Dios y ya, y yo creo que en el Señor Jesucristo y ya, y no más, y yo me arrodillo, y yo oro, yo le rezo, etc. No es suficiente. No es suficiente eso para alcanzar a ser aceptos delante de Dios. No. Es necesario creer en el que Dios ha enviado. No para adorarlo, porque ellos son hombres. En la Iglesia La Luz del Mundo no adoramos a un hombre. Para los religiosos, las personas que nos juzgan equivocadamente diciendo que nosotros adoramos un hombre, es mentira, rotundamente una mentira, ¿sí? Es una calumnia. En la Iglesia de La Luz del Mundo adoramos a Dios por esencia, porque es el dador de la vida, el creador de todas las cosas, el que nos sostiene, ¿sí? El que nos en su mano sostiene toda su creación, ¿sí? Con tanta perfección. A Él lo adoramos por esencia, porque es el Dios eterno. Y a Jesucristo su Hijo, porque Él mismo lo dijo en el primer capítulo de Hebreos, dice, adórenlo, adórenle los ángeles, los arcángeles y todos los seres de su creación. Entonces es mandato de Dios, adorar a su Hijo Jesucristo, porque con Él y a Él Dios le dio esa gloria, ¿sí? El Señor Jesucristo lo dijo allá en San Juan 17, la gloria que me diste, porque Dios le dio una gloria inefable a su Hijo Jesucristo, lo sentó a su diestra, a su derecha, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice en Filipenses 2, capítulo 8, 9, 10, dice, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, en la Iglesia La Luz del Mundo, hago énfasis, adoramos a Dios y a Jesucristo, el apóstol que Dios ha levantado,
que Dios ha establecido en medio de su pueblo, ¿sí? A Él no lo adoramos. La iglesia lo honra, porque Dios ya lo ha honrado a Él. El primero que le dio la honra es Dios, y nosotros lo honramos. Entonces te invito para que examines y mires cuál es la diferencia que hay entre honra y adoración, que es lo que los religiosos comunes confunden, ¿sí? Y dicen que nosotros somos idólatras, pero ellos no saben lo que están hablando, sencillamente no saben, porque están hablando de algo que no conocen y hablan con fanatismo. Entonces hoy quiero dejar claridad sobre eso en este video. ¿Sí? La honra es la que se le da a cualquier persona, un dignatario público, por ejemplo, un presidente, un gobernante, un alcalde, reciben honra de otras personalidades porque están en un lugar de honor. Es normal, es una honra. Eso no es adoración, ¿sí? Eso no es adoración. En la Iglesia de la Luz del Mundo se hace lo mismo con el apóstol de Jesucristo. La Iglesia le tributa una honra porque Dios es el primero que se la dio. Y dice la Escritura que al que honra, honra, al que tributo, tributo. ¿Sí? Entonces son dos cosas muy diferentes. Bueno, entonces eso es lo que yo quería hoy compartir con ustedes para no alargar más. Ya en otro tema vamos a hablar también sobre esto de los elegidos de Dios, pero tomándolo o abordándolo desde otro ángulo. Pues les envío hoy un saludo a todos, deseo que vean, compartan estos programas que son de interés y pues bueno, escríbanme en el chat de comentarios la opinión que ustedes tienen al respecto de este tema que hoy hemos tratado. Deseo que Dios los bendiga y hasta un próximo video.